sombra de una montaña te vi bailar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo. Mi nombre es Joaquín Pinasco y te voy a acompañar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana para llevarte toda la información del mundo agropecuario. Pero rápidamente te voy a presentar a nuestro gran equipo. Buen día, señor Daniel Aprile. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, muy contento de estar aquí en la TV Pública, muy contento de encontrarnos para hablar de la actualidad agropecuaria. Y básicamente hoy vamos a hablar de tres temas. El primero de ellos son las repercusiones después de la visita de Javier Milei. Muchas. A Expoagro. Muchísimas, dejó muchas cosas, las vamos a contar en un ratito. Y también vamos a hacer un paseo por la agricultura. ¿Qué está pasando en la Argentina? De norte a sur vamos a hacer un repaso porque hubo muchas lluvias. Por supuesto nos solidarizamos con todas las personas de la zona de Bahía Blanca y alrededores que tuvieron un problema enorme por el exceso de agua. Y también vamos a hablar de la maquinaria agrícola, que quizás fue una de las grandes vedettes durante esta edición de Expoagro. Porque vamos a hablar mucho de Expoagro, ¿no? Seguro, sí, claro. Tenemos mucha información y además toda la semana hoy estuvo centrada en lo que pasó ahí. La caja de resonancia, y lo decimos siempre, cuando comienza el año es en Expoagro. Digamos que todo el mundo pasa por ahí. Los empresarios, pero también los dirigentes rurales y, por supuesto, todos los políticos que quieren tener algún tipo de vínculo con el campo, que son casi todos. ¿Me dejás presentar a mi Seguro, otro amigo? claro. ¿Cómo le va, David Millazo? ¿Cómo anda usted? Muy bien, un gusto estar con ustedes y aquí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dos temas te traigo. Sí. Lo primero, los números de la campaña. Vamos a hablar cómo viene la campaña, qué aporte van a hacer a la economía. Y el segundo tema, y esta semana se habló mucho de créditos al sector productivo, tratar de responder una pregunta que tiene el productor. ¿Dólares o pesos a la hora de tomar crédito? Bueno, me viene muy bien esa pregunta porque vamos a ver qué ofreció el Banco Nación aquí en Expoagro 2025. En este stand hoy estamos presentando nuestra propuesta comercial para esta edición de la Expo 2025, que es una propuesta que consideramos realmente extraordinaria. Yo llevo muchos años en esto y no recuerdo cuándo fue la última vez que en Argentina tuvimos una propuesta de crédito de inversión. De eso se trata la maquinaria agrícola, con tasas de interés de un dígito. Una tercera parte de los patentamientos de maquinaria agrícola tienen un financiamiento de Banco Nación. Así que nuestra propuesta tiene una enorme importancia. Normalmente el resto de los bancos acompañan, así que yo creo que va a ser una muy buena edición de la Expo, pero también un muy buen año para el sector productivo argentino. Yo le agradezco a Guillermo Franco todo el acompañamiento, que él conoce muy bien la contribución de los bancos al crecimiento económico. Así que le agradezco enormemente que nos acompañe y bueno, y por supuesto para nosotros nos duplica el compromiso porque cada año nos corre el alambrado, diríamos así, y nos obliga a venir cada año con más energía. Bueno, la financiación es muy importante para el campo argentino. En Expoagro se dan tasas especiales. Lo vamos a hablar en un ratito más con David, pero ahora vamos al fenómeno de Javier Milei. ¿Qué pasó? Mira, justamente sobre el tema de los créditos, Milei habló, tuvo una frase muy graciosa cuando dijo concretamente, dijo, hay 100 metros de cola, vi 100 metros de fila cuando pasé por aquí, por el stand del Banco Nación. Sí. Y lo corrigieron rápidamente, 200 le dijeron. Para más. Bueno, para más. Dijo ahí, bueno, más a mi favor, dijo Javier Milei. Pero más allá de eso, crudo y realista como siempre, fiel a su estilo, Javier Milei habló del peso que tiene el sector agropecuario, recordó una vez más que va a apuntar a quitarle las retenciones y eliminarlas. Eliminarlas es una cuestión que no depende necesariamente del Poder Ejecutivo, tendrá que oportunamente pasar por el Congreso para hacerlo, pero está en el norte adecuado, tiene que ir para esa dirección, eso está más que claro, confían muchos productores y mucha gente vinculada al agronegocio. De hecho, el fenómeno Milei, del que vos hablabas recién, Joaquín, básicamente está respaldado por lo que vimos en el Expoagro, cuando vimos que una enorme cantidad de gente, entre 10 y 20 mil personas por lo menos, se acercaron para recibir a Javier Milei, que revalida su apoyo al campo y su cercanía después de un año que tuvo de todo, porque un año que fue muy difícil para los productores porque tuvieron muchos problemas climáticos y cuando todo parecía que se complicaba, el gobierno anuncia esa baja de retenciones.
Quizá lo que muchos esperaban en esta edición de Expoagro era saber qué va a pasar después de junio, porque la baja de retenciones es temporal. Bueno, la respuesta no se dio en Expoagro, quizá tengamos algún tipo de novedades en las próximas semanas, pero se reafirma el apoyo para Javier Milei, que tuvo algunas frases para con el sector y otras concretamente para con la economía. Milei, una de las cosas que dijo, y esto lo vas a recordar porque cuando estuvo hace unas semanas, unos meses en la UIA, dijo a la industria no la vamos a seguir subsidiando. Queremos que la palabra de agroexportador, que es el origen que tuvo la Argentina y con lo cual creció con las ideas de la libertad, vuelva a eso verse como una buena palabra y no una mala palabra, no como un término peyorativo. Así que esa diferencia entre industria y agroexportación o producción primaria también quedó planteada. Recordemos que está vigente lo que decías recién, la baja parcial de retenciones. Exactamente. Se habla que el gobierno está pensando a futuro un plan de ir bajando, ¿no?, lentamente esas retenciones. El público agropecuario, que sin lugar a dudas lo votó masivamente en la elección presidencial, lo recibió en la primera edición de Expoagro de manera realmente impresionante y en esta segunda también, ya lo vamos a ver. Es interesante lo que ha pasado con el tema climático, porque no solo las inundaciones en todo lo que es Bahía Blanca y zonas y alrededores, sino que en el norte tenés una fuerte sequía y eso también el gobierno ha tomado nota. Sin ningún lugar a dudas. Tenemos todavía una situación muy preocupante en el norte de la Argentina. Después, cuando toquemos el tema de la producción agropecuaria y del estado agrícola del país, vamos a ver que, si uno hace un paneo visual de norte a sur en la Argentina, te vas a dar cuenta de que todavía en el norte hay lugares donde tienen altas mínimas de temperatura, cercanas a los 20 grados, y eso condiciona de alguna manera la producción agropecuaria. Pero el gobierno lo que hizo en este último tiempo fue tomar nota de todo este tipo de situaciones y con una baja temporal de las retenciones le da un respiro a la producción agropecuaria para que esa rentabilidad, que en algunos casos era nula o de quebranto, bueno, no era rentabilidad, básicamente empiece a hacerlo. Trata de transformar esa situación. Y eso fue muy bien recibido oportunamente. Claro, la expectativa está en que las retenciones se quiten en algún momento. ¿Por qué? Bueno, porque los productores quieren ir mucho más rápido de lo que quizá el gobierno puede en este momento. Porque en este punto Milei fue muy concreto. Por eso yo decía al principio crudo y realista, porque aseguró que hasta que no se concrete el equilibrio fiscal o lograr que tengamos superávit gemelos, no se va a poder seguir avanzando en eso. ¿Por qué? Bueno, ahí también usó una palabra y recordó la que ocurrió con la presidencia de Mauricio Macri, que fue, bueno, no quiero que me pase lo mismo que le pasó a otro gobierno. Y es clara alusión a lo que le pasó a Mauricio Macri cuando, después de haberlas quitado, tuvo que volver a instalarlas. Y en un día y horario como hoy, el productor que está tomando mate en la cama y viéndonos, viendo Aire de Campo, también está esperando que mejore el clima para levantar la gruesa, ¿no? Eso es una parte fundamental porque el gobierno espera esos dólares, estás en plena levantada de maíz y de soja con buenos rindes de ambos cultivos, sobre todo con la soja muy parejita. Lo que pasa es que ha llovido mucho. Sí, llovió muchísimo. Mirá, nos metemos en ese tema concretamente. Yo te diría que, sequía e inundaciones, los extremos climáticos siempre son muy complicados. Eso está más que claro. Ahora, ¿qué pasa con la inundación, con la lluvia, con el exceso hídrico? Ha dejado zonas muy complicadas, zonas bajo agua, son cerca de 500.000 hectáreas las que están en esa situación. Hay 2 millones, son muchísimas, la gran mayoría en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Hay cerca de 2 millones de hectáreas que tienen algún tipo de afectación hídrica. Ahora, un dato que es alentador, esto pasó todavía en verano, recordemos que todavía no empezó el otoño, es cierto. Con lo cual tenemos todavía días largos y días con temperaturas más altas. Eso favorece lo que es la evapotranspiración. Es decir, en teoría no tenemos días fríos, no tenemos días más cortos, entonces con más luz y con más radiación solar, lo que se espera es que se puede ingresar rápido a los campos, que es lo que vos decías. Entonces, si vos tenés un periodo de 7 o 5 días para poder volver a ingresar al lote, el agua tendría que desaparecer pronto, por lo menos en las zonas donde no tenés tanto exceso hídrico como sí ocurrió en la zona de Bahía Blanca. Entonces, no, por supuesto, eso es un fenómeno que se fue extremo. de las manos de todos lados. Recordemos que venimos de 3 años de sequía, los perfiles se han realmente recompuesto en cuanto a humedad y quédate tranquilo que viene buen tiempo para que puedas cosechar. Y en estos momentos donde el clima juega una mala pasada, la tecnología es fundamental. Y mirá lo que se presentó en Expoagro. Venimos con muchas novedades, contando desde el centro nuestro concepto de agricultura regenerativa, que es producir más con menos, que quiere decir de cada lote cómo hacemos para generar mayor valor y cuidando los recursos y el ambiente en el que nos movemos, ¿no?
y para eso presentando distintas novedades. Acá atrás mío pueden ver un maíz que es un maíz de baja estatura, un 30% más bajo que el maíz tradicional, con muchos beneficios para el cultivo. Estamos también presentando novedades de productos para el cuidado de los cultivos de plagas y enfermedades, desde el nacimiento de la semilla hasta las plagas y cómo cuidamos que haya el lote limpio durante todo el cultivo. También estamos presentando nuestro programa de Procarbono, que lo venimos trabajando ya desde el año pasado, que hemos podido certificar 1 millón de hectáreas. Este año vamos a ir a certificar 2 millones de hectáreas en Argentina, buscando acompañar al productor, dando trazabilidad de la huella de carbono en todo el cultivo, desde que se inicia hasta que se cosecha. Y por supuesto, acompañando con la digitalización, que es fundamental para la toma de decisiones y poder tomar y tener mejor valor de cada lote que sembramos. Para eso estamos presentando el Drive 2.0, que es una herramienta que va a permitir tener mayor conectividad porque funciona con Bluetooth y entonces es más simple, y de esta manera poder llegar a mayor cantidad de productores, llevando la digitalización a todo el agro en Argentina. Realmente una propuesta súper completa para poder acompañar al productor cada vez con innovación y ayudarlo en esta visión de producir cada vez mejor. La tecnología es fundamental para la agricultura argentina, así que hay que estar muy atentos porque te vamos a seguir contando lo que ha sido este Expo Agro 2025. Querido David, ¿de qué vamos a hablar? De los números de Acompáñame, la campaña. Entonces. Contame un poco qué estás viendo de esta campaña. Bueno, una campaña que en algún momento nos asustó por la sequía, por el calor, que vinieron lluvias que, como decían recién, en algunas zonas generaron alguna complicación, pero que trajeron un alivio a muchas otras zonas, sobre todo a la soja de segunda y al maíz tardío, digamos. La soja está muy buena. Para la gente que no sabe lo que es primera, segunda, temprano, tardío, Contale. lo que se sembró un poco más tarde, que todavía tenía oportunidad de que la llegada del agua, de tomar el agua que iba llegando. Así que ¿Qué si vamos querés, a ver ahora? vemos los números, cómo están los números de la campaña, y la noticia de la semana fue que la Bolsa de Comercio de Rosario informó que rebotaron los rindes en región núcleo, 1,6 millones de toneladas adicionales a la estimación que tenían antes en la zona núcleo. Principalmente, como te decía recién, con efecto central, de soja te estoy hablando, con efecto central en la soja de segunda. El Acá maíz, lo tenemos un poco. El maíz tardío también con buen cambio ante la reacción de las lluvias. Y si vamos un segundo a la placa de volumen, ahí vemos cómo estamos en términos de volumen de la producción, donde venimos un poquito mejor que la campaña anterior, un poquito mejor que el año pasado. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Básicamente a, primero, un buen nivel de siembra que tuvimos porque venían bien los números, y esta reacción última. La última estimación que tenemos, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, porque es cierto que Rosario venía un poquito más pesimista, 3% arriba estamos que la campaña anterior. Apuntamos a 129,6 millones de toneladas versus 126 millones de toneladas la campaña anterior. Esto es bueno, sobre todo en un contexto donde los precios bajaron. Podría ser mejor. Podría ser mejor, porque recordemos que, por ejemplo, las decisiones de siembra de este año se tomaron sin haber sabido, por ejemplo, la baja de retenciones. Por eso es importante cuándo se toman ese tipo de decisiones. Por ejemplo, si miráramos el trigo, que se están tomando hoy las decisiones de cuánto trigo se va a sembrar. ¿Qué va a pasar con el trigo? Yo soy optimista por el agua. Venimos bien de agua, no venimos tan mal de precios, los números están un poquito mejor hacia el sur, un poquito más complicados hacia zona centro. Mirá que te están mirando muchos productores, y el productor con el trigo la campaña pasada fue una montaña rusa, fue precios, escasez, abundancia, agua, sequía, vuelta de precios. Pero el productor ¿Esta campaña va a estar mejor? Decide no por lo que decimos los economistas, sino por lo que dicen los meteorólogos, o lo que ellos sienten. ¿Eso es bueno o no? Porque es una... y los dos le erramos por igual. Pero básicamente siempre es una cuestión de agua, la decisión del trigo. Le pones una ficha al trigo. Y yo le pongo... Hay que ver cómo llegamos a mayo, pero como venimos por ahora, le pongo una ficha. Te decía, buen dato, ¿no?, con estas últimas lluvias para lo que es producción. Recordemos también que las lluvias, cuando vemos esta llegada, afecta en mayor medida, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que es donde vemos las inundaciones y etcétera, pero todo hacia el oeste, ¿no?, y todo el resto es donde normalmente falta un poquito más de agua. Sin duda. Y donde mejor se ven los efectos. Vamos a hablar de plata, de cuánto esto impacta en la economía argentina, que es lo que a todos nos termina. Soy la persona para hablar de plata en este equipo. Y ahí vamos a el valor de la producción. ¿Cuánto vale esta producción? Obviamente,
a nosotros los economistas nos gusta hacer los números, no es que estemos contando los huevos antes que la gallina nos ponga, pero para hablar de los números vamos a valor de la producción. Ahí, esto es tasas, a valor de la producción, ahí el dato no es tan positivo como el 3% de volumen de producción, porque tuvimos alguna baja de precios. Pero la cosecha va a estar aportando cerca de 40.000 millones de dólares a la economía argentina, solo de producción primaria. Eso después hay que agregarle todo el proceso de industrialización, todo lo que desencadena en el resto de los eslabones. Así es impresionante el volumen de dinero que aporta, de dólares, ¿no?, que aporta la agricultura argentina. Digo porque estamos todo el tiempo leyendo sobre cómo se financia este país, sobre déficit cero, sobre cómo mejorar no solo la obtención de dinero, sino el uso. Y cuando vos hablas de 40.000 millones de dólares es realmente impresionante. Bueno, las cadenas agropecuarias y agroindustriales generan el 60% de las exportaciones del país y más del 80% de las exportaciones netas. Cuando hacemos exportaciones menos importaciones, más del 80%, así que es el rol central que tiene por ahora la producción agropecuaria. Esperemos que nos acompañe un poquito más minería, vaca muerta, que es donde hoy están puestas las apuestas. Sin dudas. Le pusiste un pleno al trigo. ¿Qué te genera dudas de otro cultivo? Bueno, los números de la soja, a ver, ya estamos en cosecha, ¿no? Entonces, también para la gente que por ahí no está tanto en agro, ya empezó la cosecha de maíz, lo que es maíz temprano, sobre todo viene desde el norte, ya arrancó. Lo fuerte es en mayo, que es donde entra en cosecha casi todo el país, tanto maíz como soja, y se termina extendiendo hasta junio, julio. Hay que ver qué pasa con el agua. Siempre que hay un poco más de agua y no se puede entrar con las cosechadoras al campo, suele demorar un poquito todo ese proceso de cosecha, pero lo que quiero decir, esta campaña ya está dada, o sea, vamos a ver variaciones de rindes, etc. Mirando la próxima, ¿qué decimos? Trigo se siembra en invierno, entonces la decisión de trigo es hoy. Hoy el productor está haciendo números por el lado económico que no dan tan mal y números por el lado del agua que por ahora son optimistas. Pero fíjate qué es lo que pasa cuando el productor hace el análisis y es ahí donde retoma fuerza, toma envión nuevamente el maíz, ¿no? Porque de cara a la próxima campaña, ¿no?, obviamente tienen que levantar el maíz y la soja, sin dudas. Vos le ponés un pleno al trigo. Si me dejás arriesgarme, le pongo un pleno fuerte al maíz, sobre todo porque cuando los productores hacen los números ven que es lo que más rentabilidad le aportaría, ¿no? Me parece más que interesante eso. Exactamente. Maíz, tal como decís vos, hoy está dando mejores números que soja. Estamos si uno analiza la relación maíz-soja, cuánto vale uno respecto al otro, el maíz está caro respecto a la soja, por encima de la media histórica, y si esta situación se sostiene hacia la segunda mitad del año, seguramente tengamos alguna inclinación al maíz, después de alguna baja por el temor a la chicharrita en esta campaña. Estoy seguro que quienes nos están viendo están esperando el comentario de las tasas, ¿no? Pesos, dólares en Expoagro. ¿Qué resumen nos podés hacer al respecto? Bueno, ahí si querés vamos a las tasas. Primero, esto ustedes decían recién, los 200 metros de cola para pedir solicitudes de crédito en el Banco Nación, que fue con una propuesta muy agresiva, ¿no? Se habla de cerca de 8.000 millones de dólares, un número que me tiró recién Daniel, de 8.000 millones de dólares de solicitudes totales. De hecho, Caputo tuiteó esta mañana, 7.300 billones, 7,3 billones de pesos solo en Banco Nación, pero cerca de 8.000 millones de dólares entre todos los bancos. Para que vos te des una idea de cuánto es 8.000 millones de dólares, hoy, si sumamos a no diciembre, puedo imaginarme. Si sumamos a diciembre el stock de crédito de todo el sector agrícola-ganadero, eran 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, 8 es una locura. Hay que ver después de cuánto de eso realmente se convierte en créditos, pero es significativo y sin duda fue el tema central. Y vamos ¿Cuál es el rol de la banca pública en lo que es el financiamiento del agro argentino, David? ¿Qué ves ahí? Central. A ver, Banco Nación tiene, creo que justamente daban el dato recién en la nota que mostramos, una parte significativa del crédito lo provee Banco Nación y después los otros bancos provinciales, Banco Provincia en el caso de Provincia de Buenos Aires, Banco de Córdoba en el caso de Córdoba, aportan una parte significativa y de alguna manera dan una señal, ¿no? Yendo con una propuesta muy agresiva, le dan una señal a los otros bancos porque le pone un límite, digamos, ¿no? Si el productor tiene una opción de tasa baja en un lado,
del otro lado no podés ir con una tasa tan alta. Entonces también es importante ese rol de marcar de alguna manera la cancha. ¿Es normal esta reacción de los productores para con la tasa? Digo porque venimos de tasas. En la gestión anterior, realmente con los niveles de inflación que había, el productor terminaba comprando dinero. En vez de producir, entraba en un círculo más financiero que productivo. Hoy, con un nivel de tranquilidad en tasas, de una inflación desplomada, el productor realmente tenés que tentarlo con una tasa. El año pasado, el anterior, se hablaba de tasas infinitas y buscaban ese dinero, pero buscaban por una rentabilidad financiera, no productiva. Hoy es 100% productivo. Hoy el campo no juega con la plata, juega con el trabajo. Bueno, eso generó un cambio de chip Claro. en el sector agropecuario y en todos los sectores económicos en general. Sin dudas. Donde uno estaba esperando un salto inflacionario, una devaluación, entonces endeudarse en pesos de alguna manera era buscar que se licúe ese pasivo y de alguna manera obtener algún rédito ahí. Lo que hoy estamos esperando con una estabilidad cambiaria ya muy marcada. Sí. Yo di una charla el martes Sí. en Expo Agro y mostraba cuánto estaba el dólar. No me invitaste a la charla. Nah, ¿cómo que no? Bueno. ¿Cuánto estaba el dólar en Expo Agro 2024? ¿Cuánto estaba? El dólar MEP estaba en 1.000 pesos. Expo Agro 2025, 1.200 pesos. ¿No? Bien Con ahí. toda la inflación Qué que hubo bárbaro. al medio, ¿no? Repetímelo, por favor. El año pasado, hace Dólar 12 MEP, meses, dólar MEP, Dólar MEP, 1.000 pesos. y Y esta ahora semana que 1.200. Y dólar Impresionante. oficial estaba 960 pesos y ahora 1.066 pesos el A3500. O sea, solamente subió Sacate 100 el traje pesos. de economista. 100 ¿Qué pesos. tiene que pensar la gente, el productor con esto? Pues es realmente impresionante, ¿no? Bueno, ¿Estás y ahí vamos a comparando? esto, a Ok. las tasas, porque la gente por ahí no tiene opción. Me endeudo, yo David Miazo, no Sí. tengo opción de endeudarme en dólares porque no produzco dólares. Ok. Mi consultoría y todo produce pesos. Entonces, hoy el sistema Por bancario, ahora. por ahora, está Por ahora. dividido. Mirá cómo se ríe Daniel, por no, ahora. pero lo que me refiero es que el sistema bancario está dividido. Esto pasó después del corralito y la crisis de la Sí. convertibilidad. Entonces, solamente se le prestan dólares a quien genera dólares. Si no, Ok. te prestan pesos. A Joaquín tampoco le prestan dólares, digamos. Bueno. ¿no? Bueno, No sé, Daniel. Por ahora. ¿A vos te prestan en dólares, Daniel, o no? Siempre en pesos. A mí no me pesos. prestan. Pero por ahora. No, soy una persona creo que Fiable. confiable. Fiable. Sí. He pagado toda mi deuda siempre. Acá digamos. escucho también que tampoco, no hay mucho crédito acá en la cucaracha. Entonces, Bueno, pero a lo que iba, el productor sí tiene la opción. Sí. De hecho, algunos bancos estaban sorprendidos porque se estaban, no solo acá en la Expo, sino en los últimos meses, Sí. el productor inclinándose mucho al crédito en dólares. Y acá es donde tratamos de traerle algún número ya mirando al productor en esa decisión tenés de que explicarme tasas. esto para que lo entienda quien nos está viendo, ¿eh? Bien, A te ver, lo voy a explicar. dale. ¿Por qué? Porque tenemos una opción en dólares y una opción en pesos Sí. de tasas, ¿no? Yo te quiero conectar un 35 en pesos con un 7 en dólares, que vale la pena aclarar que, ¿por qué había 200 metros? Porque la oferta de crédito era muy significativamente inferior a estos niveles, que son Ok. los de mercado, era lo normal una semana antes, ¿no? ¿Cómo conecta 35 en pesos con 7 en dólares? Ni idea. ¿Está bien que no sepa o no? Está perfecto que no sepa, Perfecto. por eso, si no, no tengo laburo. Por eso estás vos, claramente. Exacto. Si todo el mundo sabe esto. Perfecto. No, en el mercado se le llama por ahí el arbitraje. ¿Cómo arbitran estas dos tasas? ¿Cómo se conectan estas dos tasas? Y acá te pongo un ejemplo. Si le creemos al gobierno Sí. la suba del 1% mensual del dólar, Sin eso duda. le llaman el crawl, tenés un 12% anual, Ok. simplificado por el interés compuesto. Fácil. Bien. Si yo creo que el tipo de cambio puede saltar, porque todavía existe cepo y porque todavía existe brecha, tengo un 12% de brecha, ¿no? Perfecto. Si soy pesimista, digo, Hasta ahí voy. che, tarde o temprano esto va a saltar, el tipo de cambio va a saltar un 12% y se va a comer la brecha. ¿Y si no sos pesimista? Bueno, pará, y Ok. ahí voy a ir a la diferencia entre una y otra, no te me adelantes. Ok. Y un 7% en dólares, Sí. ¿no? Si yo sumo todo eso con interés compuesto, me da un 34% Ok. de dólares a pesos. 7,35 tengo hoy. Estoy. Si me voy a dólar futuro, digamos, yo me posiciono con un dólar futuro, que es básicamente comprar dólar futuro. Hay personas que se ponen de acuerdo en el mercado y dicen, yo te compro, yo te vendo tantos dólares a tal precio en tal mes del año. Perfecto. Eso es dólar futuro. A Dani, un vos, año, vos lo estás siguiendo, Dani, ¿no? Lo que me hace pensar todo esto en realidad es lo bueno y lo atractivo para los productores, que además, después lo vamos a ver, pero han sincerado también todos los empresarios que ofrecían maquinaria agrícola los precios, Lo que hablábamos producto recién, de parte de lo que está explicando David, que es certeza sobre el futuro. Digamos, tratar de poner un marco de previsibilidad en las tasas
y normalizar un poco más la economía. Me parece que la palabra que se charló mucho en Expo Agro es que se ha normalizado todo, porque veníamos de booms de ventas, por ejemplo, de maquinaria agrícola, pero con precios inflados, bueno, con una realidad que en un ratito vamos a hablar. Hoy se piensa más en producción. Hoy se piensa Daniel. más, hoy tenés que ser muy eficiente y tenés que mirar muy bien esos números que está aplicando David para no errarle, ¿no? Para no pifiarle, porque por ahí le pifiás hoy y en esto no vas a tener margen como tenías antes, Claro. que la inflación por ahí te corregía alguna mala decisión. Ahora tenés que prestar mucha atención a lo que está explicando David, porque una cosa así te puede dejar afuera de un negocio. Bueno, no te interrumpo más. No, y para cerrar, con dólar futuro, que sería la otra forma de tomarlo, nos da 36%. Es decir, que pesos y dólares se unen por la expectativa del salto de tipo de cambio, por brecha, o por cobertura de dólar futuro, que de alguna manera también está implícito. Así se conectan los dos. ¿La tasa en pesos al 35 es alta o es baja? Si tomamos una expectativa de inflación para los próximos 12 meses del 20%, es cerca de 15 puntos alta, Sí. 15 puntos por encima de la inflación. Eso es lo que siempre se conoce como tasa real positiva. Sí. Si le creemos al gobierno que va a llevar el dólar al 1% mensual, es cerca de 20 puntos 20 puntos por encima del dólar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si quien nos está escuchando, el productor, que tiene que tomar la decisión, ¿Qué tiene que hacer? es optimista y le cree al gobierno Sí. que no va a haber un salto del tipo de cambio, le cree a Caputo el otro día y dijo, El no va a productor pasar le cree. nada. El productor le cree. Lo vimos en dólares Expo Agro esta semana. es la mejor opción. Sí. ¿Por qué? Porque en la tasa en pesos yo ya estoy pagando el salto del tipo de cambio que podría generar una salida del cepo y que corrija al dólar MEP. Entonces, yo en pesos ya estoy pagando el escenario un poco más pesimista donde el tipo de cambio salta. En dólares, no. Y en el caso del productor agrícola, que tiene su producción en dólares, Sí. de alguna manera está macheado el ingreso con el endeudamiento. Lo entendí, lo voy a repasar igual en la semana para volver a hablar la semana que viene, pero si es cuestión de creer y de fe, sin lugar a dudas, el productor argentino le ha creído desde el primer momento a Milei porque lo ha votado masivamente. Y en esta Expo Agro, donde también se presentó Milei, Grupo Don Mario ha presentado tecnología de punta, así que es lo que vamos a ver. Estamos acá en el stand de Don Mario Expo Agro 2025, muy entusiasmados con todas las novedades que tiene la marca hoy para los productores. Este año en particular estamos con 6 nuevos lanzamientos en el cultivo de soja, 6 variedades que han roto las balanzas en los últimos ensayos de rendimiento que hemos hecho a nivel campo y por eso hemos decidido avanzar con estas variedades. Estas 6 variedades le han ganado a todas las variedades testigos que hay hoy en sus ciclos de madurez y son variedades que van desde el grupo 4 corto hasta el 7 corto, es decir, que son variedades que se adaptan a toda la región sojera argentina. La verdad que estamos convencidos de que estas variedades de acá, a partir de esta campaña y para adelante, van a ser las variedades más sembradas en Argentina, así que invitamos a todos los productores a que se pasen por el stand, a que vengan a conocer estas variedades y que seguramente van a sembrar alguna de estas esta campaña. Trabuco allá en el año 1982 y supo extenderse a más de 40 países. Hoy Don Mario es la marca insignia de GDM, una marca que transmite confianza, que transmite cercanía y que transmite perpetuidad. En el año 2024 decidimos redefinir nuestra estrategia de comunicación para llegar a los productores con un mensaje cada vez más asertivo. A partir de este estudio que hicimos y que corrimos durante todo el año 2024, el primer cambio que surgió fue un cambio de logo, que como podemos ver, un logo que mantiene la identidad de Don Mario, la esencia de Don Mario, el ADN de Don Mario, pero no deja de perder todo lo que transmite Don Mario. El lanzamiento de este logo es una reconfirmación de que Don Mario va a seguir invirtiendo y apoyando a los productores argentinos con más variedades para que los productores tengan cada vez más productividad en sus lotes. Bueno, seguimos con Aire de Campo. Recordá que todos los sábados vamos a estar de 9 a 10 de la mañana acompañándote siempre. Tenés que estar ahí con el mate, con el café, preparando la tostada. Bueno, hasta ahora por ahí la segunda tanda de tostada, porque tampoco es madrugada, ¿no? Porque en horario central la TV pública le habla al campo argentino. Daniel, querido,
Dos temas que me gustaría que pimponíamos y podés unirte, David, sin dudas. Una es maquinaria agrícola y la otra es, hagamos una pasada por Bahía Blanca también. Seguro. ¿No? Mira, en el tema de la maquinaria agrícola, que también ha sido uno de los negocios protagonistas de la exposición, te diría que han pasado varias cosas, por lo menos por lo que pude charlar y recoger después del diálogo con algunos industriales y empresas muy grandes y otras no tan grandes, pero todos coincidían en algo que me parece muy importante y no quiero dejar pasar, que es que se ha normalizado el esquema de importaciones en la Argentina. Y veníamos de un caos absoluto en este sentido. Total. Pero total, había importaciones muy atrasadas, no se le podía pagar. Un caos corrupto pagar. También en la gestión anterior, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vos sabés que eso generó que algunos, bueno, que vos normalices esto además y das la posibilidad de que se pueda, para muchos, empezar a importar de una manera mucho más fácil con nuevos proveedores, te da la chance de que algunos importadores que tenían el negocio atado dejen de hacerse ricos a costa de lo que después terminaban pagando quizá de más muchos productores de exceso de precio en una maquinaria. Te pongo un ejemplo, y esto lo charlé con algunos industriales. Había una sola empresa que traía determinado tipo de tornillos. Sí, una. Y vos le tenías que comprar a ese. Ahora vos podés comprar, quizá en China o en otro lugar del mundo, esos mismos tornillos y quizá tenés una diferencia de precio de miles de millones de pesos en total. O de, si lo querés poner en dólares, tenés una diferencia que en muchos casos es el doble, el triple o hasta 4 veces se pagaba de exceso de precio. Entonces, ¿qué pasó en esta edición de Expo Agro, Joaquín? Lo que pudieron ofrecer muchos industriales es baja de precio en sus productos, porque se terminó el robo que había con las importaciones. No solo se normalizó eso, se normalizó el negocio, se sinceraron los precios. Si a eso le sumás algo de lo que contaba David antes, que es que vos tenías una enorme cantidad de gente que se quería deshacer de los pesos porque eran nada, eran porquería, como decía el presidente, claro, y tenía que ir a bienes de capital, bueno, eso hizo que explotaran los valores. Hoy por hoy se ha normalizado. Incluso, como te dije, muchos ofrecían baja de precios por esta normalización de las importaciones. Muchos, por ejemplo, caso de una pulverizadora que valía $400.000 quizás en la Expo Agro del año pasado, hoy se puede vender un 20% menos de precio. Y no es que el industrial deja de ganar plata, gana igual que antes. Por supuesto. Lo que pasa es que se terminaron los negocios que tenían algunos y eso hoy por hoy es un ahorro para el productor. Y esos $80.000 de diferencia quizás los puede usar para comprar otro implemento en otra empresa. Mira cómo pide pista, Sí, David. claro. Déjame antes un segundito y le contamos a la gente que un tornillo, como dice Daniel, te impide que, por ejemplo, una cosechadora vea el campo, ¿no? Que no pueda salir de la fábrica. Una cosechadora que puede estar entre 800 y 1.200.000 por ejemplo, por un tornillo que no puede, no sé, Claro. la llanta, que Y no los puede poner la llanta. neumáticos. Se entregaban camiones con menos neumáticos. Los neumáticos es... Hemos El pasado- ingenio corrupto de algunos Pero argentinos claro, es impresionante. hemos pasado por cosas que hoy nos olvidamos, pero no se podían entregar maquinarias agrícolas porque en realidad vos no tenías neumáticos para hacerlo. Neumáticos. Sí, David. No, te quería agregar en esta discusión de la normalización de las importaciones, la apertura comercial versus industria, ¿no? Porque se suele plantear se abren las importaciones, se destruye industria. Sí. Y en este caso vemos cómo en industrias que son competitivas, que son eficientes, cómo en realidad les simplifica la vida porque gran parte de las importaciones son insumos para la producción local. Es que lo que dice un poco la maquinaria agrícola que bien conocemos los tres y con Daniel hemos andado mucho en los campos y sobre todo con los industriales, tiene que ver con dejar en claro que la maquinaria agrícola argentina, la producción, la fabricación es de punta a nivel mundial. En Argentina encontrás las mejores sembradoras del mundo, encontrás las mejores pulverizadoras, fertilizadoras del mundo. Tienen muchas cuestiones importadas, como decía Daniel. Me parece lo que quiere un poco el fabricante, ¿no? Tiene que ver con no dejar o ver o jugar en una cancha pareja con el importador de maquinaria, no con el de tornillo o neumático o amortiguador o tecnología de precisión. Porque recordemos también, y es muy importante y le contamos a nuestro público, que todo lo que es fábrica de metal mecánica en Argentina se da en ciudades del interior del país que son chicas y que hay un entramado socioeconómico que es realmente fundamental para Argentina. Pero esto no quita de que en el país haya una libertad, ¿no?, de comercio un poco más normal, David. Tal cual. No pedimos gran cosa, más normalidad. Tal cual, más normalidad y básicamente eso iba, digamos, de que no siempre es una amenaza, sino que en muchos casos también es una oportunidad de poder hacer las cosas, en este caso, más económicas para el productor, que también, además de la cuestión de precios absolutos de la maquinaria, los productores tienen un menor precio de su producción. Sí, por supuesto. En el caso de la soja,
26% menor a la de un productor uruguayo o brasilero. Entonces eso hace que la relación insumo-producto de cuántos kilos de soja, cuántas toneladas de soja necesito para comprar una cosechadora o un tractor en Argentina sea significativamente mayor que en otros hoy países. es tu sábado de los pies para mí, porque estás hablando de cuánto podés comprar con soja o con toneladas, y la gente de Volkswagen nos va a contar cuánto necesita un productor para llevarse un Amarok. Otro año más de Volkswagen Argentina junto al campo, en esta feria a cielo abierto tan importante, de las más importantes de la Argentina, como es Expo Agro, acá en la ciudad de San Nicolás. Cuando lo hacíamos hace unos años y recién Amarok daba sus primeros pasos, veníamos de una manera, ahora ya con más de 15 años de Amarok, con 750.000 Amarok producidas y comercializadas, la realidad que nos sentimos muy cómodos. Hoy la verdad que recorrer esta feria y ver la tecnología que hay es sorprendente, y a nosotros nos ayuda y nos da ideas también para aplicar, para escuchar un poco a los clientes, para ir mejorando nuestros productos, y prueba de ello, bueno, es esto que hoy estamos ofreciendo acá, donde estamos trayendo nuestros vehículos comerciales. En lo que respecta a Amarok, hay dos modelos. Este modelo que está aquí detrás mío, que es la Amarok Hero, la verdad que es te diría que es como el tope de gama, digamos, del vehículo, motor V6, 258 caballos. Y por otro lado también tenemos la última novedad de Amarok, que es la Amarok Trendline 180 caballos, ya esa es 4 cilindros y transmisión manual. Así que una Amarok para cada necesidad. Estamos trayendo la nueva Saveiro, en este caso la versión de cabina simple. Tenemos también la Taos, que producimos orgullosamente en General Pacheco, con lo cual te diría que bastante contentos, conformes. Esta es una feria de negocios, la verdad que la gente que se acerca también puede recibir una oferta comercial, puede hacer un boleto. La verdad que tenemos nuestra red de concesionarios acá preparada para evacuar cualquier duda y para avanzar con alguna operación. Creo que es importante nuestra presencia acompañando al campo argentino y estando en el lugar donde se hacen negocios. Bueno, un abrazo grande a nuestros amigos de Amarok, que estamos muy contentos, no lo podemos disimular. ¿Usted está contento, Miazo? ¿Está contento, Aprile? Pero por supuesto que sí. Además, un montón de gente que seguro nos está viendo en distintos lugares de la Argentina, y eso es muy alentador, porque hay campo en cualquier lugar de la Argentina. Sin duda, sin duda. De norte a sur, de este a oeste, la TV pública todos los sábados te va a llevar el campo argentino de 9 a 10 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, seguinos en todas las redes. Ya venimos. A la sombra de una montaña te vi bailar. Gracias por seguir con nosotros aquí en Aire de Campo. Mirá, te voy a decir una confesión en nuestro primer programa. Hay unas pocas debilidades que tenemos en Aire de Campo, y una tiene que ver con las escuelas rurales. Mirá en lo que anda Tanor. Estamos lanzando la tercera edición del concurso Atanor FEDIAP. Es un concurso que para nosotros es muy importante porque premia las buenas prácticas de los productores, colabora con escuelas rurales técnicas de todo el país, y no solamente estamos ayudando a los productores o premiando a los productores que hacen bien las cosas, sino también colaborando con la educación y con la concientización de las futuras generaciones. Por supuesto, la sustentabilidad está dentro de todo lo que hacemos, está considerado en todo lo que hacemos en Atanor, pero nos gusta siempre tener una aproximación bien práctica a todas las cuestiones que encaramos, y nos parece que este concurso es un buen resumen de eso, ¿no? Muy simple, los productores que entregan sus bidones en los centros de acopio transitorio reciben un certificado de campo limpio. Ese certificado toma un nuevo valor al poder ser utilizado por las escuelas rurales para sumar puntos, y las escuelas que más puntos suman acceden a premios, que en este caso es equipamiento para sus colegios, ¿no? Para las escuelas rurales de todo el país. Entonces es una iniciativa muy simple y bueno, está por supuesto íntimamente vinculado con los valores y con los principios de Atanor.
Vamos a seguir muy de cerca este emprendimiento, este tema de escuelas rurales, porque nos interesa muchísimo. Para nosotros era importante tener una figura trascendente en este primer programa de Aire de Campo. Y quién más que Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina, podía acompañarnos, contarnos un poco cuál es la visión de Sociedad Rural Argentina, de Mesa de Enlace, de él como productor. Y estuvimos charlando largo y tendido ayer en Expoagro. Mirá. Bueno, un placer para Aire de Campo recibir a Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina desde Expoagro. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Gracias, Joaquín. Mirá qué ámbito. Mirá qué día nos tocó, ¿no? Qué día nos tocó y en qué lugar estamos, con gente amiga. Y en el campo, ¿cómo te gusta estar? Y en el campo, como nos gusta estar, y bueno, mucha suerte en los que están encarando. Y arranquemos por donde estamos, ¿no? ¿Qué es Expoagro? ¿Qué sentís cuando venís a la feria y ves tantos productores agropecuarios argentinos y de la región también? La verdad que Expoagro es algo que te impacta año tras año. Yo no sé si es la palabra sorprenderte, porque nosotros conocemos este mundo y conocemos la tenacidad y la fuerza que le ponen toda la gente de la maquinaria agrícola, que quizás con años no tan buenos siguen apostando y en definitiva esto es la muestra del potencial que tiene el campo como sector, porque no solo el campo es maquinaria, ganadería, el campo somos gente. Somos personas que claro, trabajamos de esto, somos gente que genera arraigo en zonas donde nada hay más que un productor agropecuario. Así que te da mucha fuerza ver que llegás a un lugar después de un año difícil, como fue el año pasado, que nos costó mucho a todos y estuvimos todos con números muy finos. Y la perspectiva también es que sigamos por un tiempo con números finos, pero el campo siempre muestra todo el potencial en encuentros como este. Así que, bueno, ya te digo, empresas, personas. Y amigos, ¿no? Amigos. El campo somos personas, somos amigos. Te llevo a Mesa de Enlace. ¿Cuál es la agenda para este 2025, Nicolás? La Mesa de Enlace, bueno, antes de ayer estuvimos acá recorriendo los 4, dando vueltas y saludando gente amiga. La agenda es una agenda activa, desde otro lugar porque cambiaron las condiciones claro. Digamos, estuvimos 20 años tirándonos de uno y otro lado. En un solo ejercicio, ¿no? Más defensivo. Exacto. Y ahora se cambió la perspectiva, entonces entendemos que tenemos que ser una mesa de enlace mucho más proactiva en ideas superadoras, en pensar que a la Argentina le va a ir bien, entonces la mesa de enlace tiene que ser una generadora de ideas que vayan por arriba de la coyuntura. Problemas va a seguir habiendo, derechos de exportación seguimos teniendo y tenemos que seguir reclamando que los bajen a cero, pero después va a haber otro tipo de cosas. Entonces imaginémonos una mesa de enlace que proponga cosas más para todos, ¿no? No solo para el sector también, sino buscando el bien común de toda la gente que el sector de una u otra manera involucra. Y con este cambio de ejercicio se debe a un cambio de gobierno, ¿no? Y fíjate vos lo que pasa, lo que sucede cuando Milei visita una feria agropecuaria. Se entiende que el campo votó masivamente al presidente Javier Milei y cuando llega a estas exposiciones es como un rockstar. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué sentís que tiene el productor para avivarlo tanto? Ya, Joaquín, una idea muy particular. Javier Milei en su campaña fue diciendo, prometiendo, comentando qué es lo que iba a hacer en el caso de que llegara a ser presidente, y eso sedujo al campo, sedujo al sector. ¿Por qué? Porque si hay algo que decía el candidato Milei y dice el presidente Milei, es poner al campo en el lugar de importancia que realmente tiene como sector más competitivo y productivo de la Argentina. Eso el presidente Milei lo viene diciendo en su campaña y la gente lo recibe bien porque, curiosamente, es de los pocos políticos que las cosas que se decían en campaña las va haciendo. Después podemos hablar, discutir, sí, che, ¿te gustaría que sea más rápido, más poner? Pero a ver, el gobierno viene cumpliendo con lo que nos dijo que iba a hacer. ¿Y siguen discutiendo temas? Sí, por supuesto, hay un montón de cosas para discutir, más en un país y en un nivel de producción tan amplio y tan distinto que tiene la Argentina. No es lo mismo ser productor agropecuario en Santa Cruz que en Salta ni que en la Pampa Húmeda. Claro que no. Entonces uno tiene que ir tratando de adaptar las necesidades a
a cada lugar donde se desarrollan las cosas. Así que por eso creo que Milei es un tipo que el presidente que no ha dejado de ser un tipo tampoco. No, por eso me sale tipo. Pero es una persona que ejerciendo su cargo, bueno, va tratando de más rápido, menos rápido, de alguna manera u otra, de cumplir con lo que dijo. Y rescato eso. Desde que lo conozco al presidente, antes de ser candidato, sí. Para él el campo está a esta altura. El otro día el ministro Caputo también lo dijo. El primer sector que tiene que recibir las bondades de una macroeconomía realmente ordenada es el sector del campo. Y ahora, cuando discuten, porque se ve desde afuera, por supuesto, la relación que tenés con el presidente, y cuando se plantean esas discusiones, ¿cuáles son tus planteos hacia él, ¿no? ¿Qué le preocupa al campo hoy? Y una segunda pregunta sobre ese tema es que más para ustedes como organización, como institución, ¿qué sentís que le preocupa al socio de la rural? Al campo, como te decíamos recién, esto es tan dinámico y tan inmenso que hay diferentes angustias, sí, ¿no? o satisfacciones por donde estás produciendo. Al campo lo que le preocupa o lo ocupa es que las cosas se desarrollen de la manera que se tienen que desarrollar. ¿Y qué manera es esa? Bueno, que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir. Nosotros como productores queremos trabajar más y mejor. No vas a encontrar un ganadero que no quiera meter 1 kilo más a su vaca o preñar una vaca más, claro, o un productor que no quiera sembrar 1 hectárea más. Eso está diseminado en toda la Argentina. Para que eso suceda y podamos expresar el potencial inmenso que tenemos, bueno, la macroeconomía, que es la parte que tienen que hacer los gobiernos, no solo el presidente Milei o el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, tienen que generar que esas condiciones sucedan. La competitividad, una palabra tan de moda de hace muchos años que se le puede dar al sector, nosotros ¿qué necesitamos del gobierno? A nosotros que nos dejen laburar, que más o menos somos buenos haciéndolo. El gobierno tiene que generar esas condiciones. ¿Cómo se generan esas condiciones? No sé si el tipo de cambio, que si el dólar vale 1.000, 2.000, 5.000, no tengo ni idea. El dólar tiene que valer lo que valga, necesitamos que ese tipo de cambio sea unificado, que de hecho, Joaquín, hace un año atrás estábamos hablando de una brecha de casi el 200%, hoy estamos acá, hace un año. Acá hablábamos. Acá, para comprar Hacienda, y decíamos qué buena tasa, 80 y pico %. Y mirá dónde estamos hoy. Bueno, necesitamos que esas condiciones se afiancen y que se empiecen a bajar impuestos, que es la manera que el gobierno nos va a dar esa competitividad que necesitamos. Claros conceptos de Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina. Tenemos la segunda parte donde va a hablar de Bahía Blanca, las inundaciones, de ganadería. Quédate, ya venimos con más Aire de Campo. A la sombra de una montaña te vi bailar. Cuando tomemos más confianza te voy a contar de qué charlamos en la pausa y por qué a veces entramos riéndonos, ¿no? Porque en el campo también nos divertimos. Escuchábamos recién a Nicolás Pino hablando de cómo reacciona el productor. Y también son las empresas quienes presentan y reaccionan, lanzando nuevas líneas, nueva maquinaria. Mirá lo que presentó ERCA en Expoagro 2025. Venimos con la novedad de la línea 7, que en realidad es darle un aire a la marca y mostrar un nuevo diseño de stand, de calcos en las máquinas y toda la batería de cambios, mejoras. De hecho, entre la serie 6 y la línea 7 nacieron 2 modelos de máquinas nuevas, o sea, la hidril, la de pliegue frontal, y bueno, y todo lo que fue, digamos, generando esta agricultura de precisión que tiene que ver con la tecnología y muchos cambios en lo que es la maquinaria agrícola nacional y más de todo en siembra. Las máquinas son muy versátiles. Tenés que tratar siempre de estar alineado a que el cliente quiera tener una máquina para cada propósito o quiera tener una máquina para hacer todo. Estamos todos muy cerca del cliente. Creo que ERCA tiene esa particularidad, que nos sigan haciendo crecer de la manera que lo vienen haciendo desde hace 50 años, que es ayudándonos siempre a que el producto sea cada vez mejor.
Le mandamos un abrazo grande a la familia Silvi y de ERCA. En esa fiesta que no apareció estaba el señor David Miazo, así que lo voy a comentar el sábado próximo. No se me va a escapar, Miazo. Estaba cuidando a mi hijo. Hay que ver, inchequeable. Esta semana estaba de papá luchón. Vamos a ver la segunda parte de esta gran entrevista de Aire de Campo a Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina. Este año se analizan como buenas tasas alrededor del 20 y pico por ciento, 23, 24%, igual el porciento y el productor igual compra, ¿no? O sea, más allá de que hay años donde hay condiciones financieras mejores, se ha vuelto al trabajo, ¿no? Se ha dejado, sobre todo la agricultura, esta cuestión de años muy financieros que son hijo directo del desequilibrio económico que tenía Argentina, donde los productores tenían que estar muy atentos a lo financiero. Hoy volvemos al trabajo, pero baja las tasas porque tienen que bajar y el productor sigue comprando. Estábamos viendo a Banco Nación desde el primer día con colas de 2 cuadras. ¿Cómo reacciona el productor y cómo le gusta invertir su plata en el trabajo, no? Mirá, me traes... Ayer, antes de ayer, hablaba con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillar, tipo excepcional, y estaba sorprendido que la demanda es como que los pasó por encima. Y eso muestra que hay interés, hay mucho interés. Y acá en Expoagro, no solo del agro de la agricultura, caminá por donde camines, te va a sorprender la cantidad de empresas, de insumos para lo que creo que se viene un momento único, excelente, que es la ganadería. Mencionás la ganadería, ¿no? Y claramente la ganadería viene de, podemos decir, 15, 20 años de decisiones políticas nefastas, ¿no? Y hoy tiene, la mayoría de las trabas comerciales ya no existen, ¿no? El ganadero se encuentra hoy con cuestiones, algunas que tenían más de 50 años, ¿no? Y que este gobierno ha decidido sacarle esas trabas. Sí. Ahora, ¿qué hace el ganadero? ¿Qué tiene que hacer el ganadero ahora que puede trabajar más tranquilo? Tuviste generoso con los 20 años, yo te diría que más. En los años 70 Argentina triplicaba en su stock ganadero a Brasil. Mirá cómo estamos hoy. Hoy nos triplica Brasil, principal o segundo exportador de carne. Y Paraguay y Uruguay, todos armaron sus ventajas competitivas. Exacto. Por nuestras malas decisiones políticas. Las malas decisiones políticas que hacen un retroceso o un freno de aumento de producción. ¿Y por qué? ¿Porque los ganaderos somos mezquinos? No, porque no está el negocio. Sí. Y ahora que se empieza a vislumbrar que vas a poder trabajar tranquilo, vas a ver que si Dios quiere en poco tiempo, ciclos biológicos, ¿no? Esto no es inmediato, claro, pero en poco tiempo vamos a ver, no me cabe duda, mejores índices de preñez, mejores índices de destete. El productor va a volver a tratar de ser ese productor argentino que hacía ese novillo de 450, 500 kilos, porque el mundo lo está demandando y nosotros tenemos las condiciones para hacerlo. A la ganadería le tenés que dar un marco de un poco más de plazo hacia adelante. Los ciclos biológicos no los podemos cambiar, entonces, si la previsibilidad de eso la tenemos, el crédito que necesitamos a tasas que realmente no te ayuden a fundirte, sino a poder recuperar capital de trabajo perdido durante años de climas jodidos, pero más que todo por el intervencionismo que hacía que el negocio no despegue. Guarda que se va a venir una ganadería con todo. Por supuesto, Argentina debe volver a ocupar los lugares que ocupó, no solo que ocupó, sino que creó, ¿no? La carne argentina como mejor carne del mundo, no solo en calidad, sino en buena cantidad, y hoy se encuentra solo en nuestra región en posiciones que realmente no merece. Te llevo un tema muy delicado que tiene que ver con las inundaciones, ¿no? y con los productores de la zona de Bahía Blanca y alrededores. ¿Qué mensaje tenés para ellos y cómo fue la charla con Caputo, con el ministro, sobre el tema de obras? Es tan grave lo que pasó hoy, hace 7 días, del desastre de Bahía Blanca, que a ver, una situación de 300, 400 milímetros, que te caigan en 2 horas, yo creo que complica y mucho a cualquier región. Lo que pasó en Bahía es un desastre. Todavía no se está cuantificando la parte humana, que es lo más motivador, pero una vez que se termine con eso y se acomode, estoy convencido de que vamos a tener una pérdida también de productividad en todo lo que es los rodeos de cría, las majadas, que es tan importante Bahía también, y su zona con la producción ovina. Y esta cosa que tiene este lindo país, una terrible inundación en Bahía Blanca y una tremenda seca como pocas veces se vio en Chaco,
Santiago del Estero, Formosa, que la están pasando realmente mal. No dejo de hablar 3, 4 veces por día con productores de allá que realmente la vienen pasando mal. Y ahí de vuelta. ¿Y qué hacemos con eso? Porque contra el clima es difícil. Bueno, desde la rural hemos hecho gestiones ayer, antes de ayer. Por ejemplo, algo que va a parecer mínimo, pero bueno, creo que empieza a llevar un poco de alivio. Hablamos a Senasa, digamos, muchachos, empezó la vacunación de aftosa. Bueno, sean coherentes con las zonas que están más complicadas. Claro. Extiendan ese plazo, Claro. Dennos 30 días más para Chaco, Santiago, para Bahía Blanca. Ayúdennos a que nosotros también ayudemos. Necesitamos ese tipo de flexibilidad. ¿Cómo lográs eso? Con un gobierno amable, que no digo que sea que hace todo lo que nosotros Y que no esté demandamos. solo al servicio de ustedes. Exactamente, pero sí necesitas gente como nos pasa ahora, que levantás un teléfono y del otro lado te atienden y te entienden. Y entre las dos partes se pueden poner de acuerdo para algo. Así que estamos atrás de eso, atentos con eso. No solo la rural, la mesa de enlace también. Vos me preguntabas, el socio de la rural, ¿qué necesita? Lo mismo que necesitan los productores, pero puertas para adentro. Esta actual comisión directiva, que estamos hace 4 años creo que es, entramos a la rural con una idea concreta de eficientizar y modernizar a nuestra institución, que ya casi tiene 160 años, y lo primero que siempre hay que ser muy agradecido, en el caso mío, los que me precedieron en este camino. No hay muchas instituciones de ese calibre, de esos años. Así que eso gracias a todos los anteriores. Hacia adelante, el socio de la rural merece una rural más dinámica, más moderna, digo, en las ejecuciones de las cosas, porque no te olvides también, Joaquín, que la rural tiene muchos servicios, desde registros genealógicos, la exposición rural, llevamos los PEDI, laboratorios, ahora estamos dando y mucha manija todo el tema de sostenibilidad para crear un sello de triple impacto para que los productores puedan de alguna manera medir lo que hacen en su campo y quizás dentro de muy poco valorizar ese sello, esa huella de carbono que producimos. Así que hay muchas cosas que nos quedan por hacer. Bueno, gracias Nicolás por estar en nuestro primer programa de Aire de Campo. ¿La próxima va a ser así, aire libre o estudio? Y quizás te armemos una cuestión igual a esta. Dale, está buenísimo. Gracias. Muchas gracias por estar. Mucha suerte. Bueno, le agradecemos a Nicolás Pino estar en nuestro primer programa. Te tiró un centro, Pino Miazo, No, al contrario, Pino me va a dejar sin laburo. ¿Cómo que nada de lo financiero? ¿Vos decís que por favor. lo dijo primero Miazo antes que Pino? No, pero lo financiero sigue siendo importante, Soy testigo. Sigue siendo importante como la tecnología. Mirá lo que presentó Spraytec en esta Expo Agro. Una gran oportunidad para poder interactuar con el productor final, el usuario final de nuestros productos. Spraytec tiene un amplio canal de distribución, pero tenemos no tantas oportunidades de poder hablar con el agricultor, con el productor al final que está al final del canal. Entonces es una gran oportunidad para escuchar qué pasa en el campo, cuáles son las necesidades, en qué los podemos ayudar, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos mejorar, y al mismo tiempo contarles de manera directa a los productores argentinos, que sin duda son los productores más destacados que hay alrededor del mundo, las novedades que traemos para poder mejorar la productividad y al mismo tiempo hacer más sustentable la producción. Estamos lanzando el Tractus Carbono, es un fertilizante de base muy interesante que está pensado en la agricultura regenerativa y también en la mayor productividad. Por supuesto que hablamos de tecnología, pero siempre hay una parte económica y en eso es donde Spraytec puede mostrar buenas diferencias, porque nuestros productos son muy masivos, tienen costos muy accesibles y un retorno de 6-1. Por cada dólar invertido, $6 de retorno. Momentos difíciles es donde más se acerca a buscar estas tecnologías que realmente son concretas y que obtienen un mayor rendimiento por hectárea. A pesar de que la economía está ajustada, producir más y mejor es un mejor negocio.
Un abrazo enorme a Pablito Lafuente y a toda la familia de Spraytec. Bueno, créanse, ¿no? Estamos terminando el primer programa. Para mí, se los quiero decir hoy, no va a volver a suceder. Es un placer laburar con ustedes. Esperemos que siga siendo así. Sí, Esperemos que siga así. Sí, depende cómo te portás o cómo dejás que se porte Miaso. No, pero acá hacemos un gran tándem con ¿Cómo la pasó, con David y Aprile? con vos. Muy bien, muy contento y con muchas ganas de reencontrarnos la semana que viene. Sí, por supuesto, nos vamos a ver todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Señor Miaso, usted tiene que seguirnos en las redes sociales, ¿sabía eso, no? Sí, en las redes ¿Usted sociales. anda en las redes o no? Sí, a full, David Miaso, @David Miaso en todas las redes. Lo tenemos que seguir así. ¿Usted, Sí, Daniel? Daniel Aprile, me encuentran. Bueno, nos vamos a ver el sábado próximo. Un placer enorme haber compartido pantalla de TV Pública con ustedes. Con mucho campo. A vos que nos estás mirando y nos seguiste en esta hora a puro campo en este sábado, te esperamos el próximo sábado en 7 días para estar juntos nuevamente por la pantalla de TV Pública para hablarle al campo, hablarle al país, hablarte a vos y contarte qué hacemos desde Aire de Campo. Chau, chau. A la sombra de una montaña te vi bailar. Me sedujo todo tu espíritu.